Bueno, vamos a pasar a trabajar con movimientos en el plano, ¿sí? Los movimientos, ¿sí? Son transformaciones geométricas, es decir, son acciones que se les aplican a las figuras, lo que hemos definido nosotros como figuras, ¿sí? Que se definen a partir de ciertos axiomas que vamos a enumerar nosotros acá. Es decir, que en esta clase es una clase más bien teórica, vamos a tratar de definir qué son los movimientos para la construcción que estamos haciendo de la geometría métrica. Algo muy importante que vamos a ver es que los movimientos son transformaciones que conservan las relaciones métricas, es decir, las relaciones de incidencia, ordenación, y otra característica fundamental de los movimientos es que conservan el tamaño de las figuras, ¿sí? Pero vamos a definirlos a partir de los axiomas y luego sí vamos a ejemplificar, ¿sí? De qué se trata cada uno de los movimientos que podemos definir. Por lo tanto, vamos a pasar entonces a hablar de los axiomas de movimientos. El primero de ellos, ¿sí? Dice que los movimientos son transformaciones geométricas del plano en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Una transformación geométrica es una función, es decir, es una acción que hace corresponder un punto del plano con otro punto del plano, aunque este no necesariamente sea distinto, digamos, del primero, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una figura compuesta por puntos, en este caso tenemos un triángulo, lo indiqué de manera ABC, ¿sí? ABC como para que se vean los vértices de este triángulo, pero nosotros sabemos que el triángulo es un conjunto de infinitos puntos, ya que todos los puntos de cada lado y los puntos interiores pertenecen también al triángulo. Entonces nosotros le aplicamos una acción a ese triángulo y lo transformamos en otra cosa. Por ejemplo, transformamos este triángulo en este otro triángulo, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, al punto A le corresponde el punto A', al punto C le corresponde el punto C', y cada uno de los puntos de este triángulo, si elegimos un punto cualquiera por acá, le va a corresponder un punto de esta nueva figura, ¿sí? Es decir que esto es una manera de definir, ¿sí? al movimiento, ¿sí? Como este es un curso introductorio, uno puede suponer que uno no está familiarizado con el concepto de función, pero de esta manera sí lo podemos entender, ¿sí? Lo tenemos que pensar como que es una acción que hace que cada punto de una figura elegida se corresponda con otro punto en el plano de una nueva figura, y eso me va a generar esta nueva figura que va a ser la imagen, digamos, de esta figura, ¿sí? Es decir, que transformamos este triángulo en este nuevo triángulo de alguna manera, ¿sí? Mediante una acción. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender, que es un movimiento. Muy bien. Vamos a pasar al segundo axioma, ¿sí? Lo que nos dice el segundo axioma es bastante evidente. Dice: los movimientos conservan las relaciones de incidencia y ordenación de sus puntos, es decir, que no modifican. Si yo aplico un movimiento a tres puntos que están ordenados por la relación de preceder, como hemos visto, ¿sí? Los transformados también mantienen esa misma relación, ¿sí? No se modifica el orden, ¿sí? Ni la incidencia entre los puntos. El tercer axioma, que es muy importante también, dice: no existe un movimiento que transforme un segmento o un sector angular en parte de él. Esto trae una consecuencia muy importante, ¿sí? Que es que las figuras que se corresponden en un movimiento no cambian el tamaño, ¿sí? Eh, Esto es muy importante, es decir que, por ejemplo, un rectángulo se va a poder transformar mediante un movimiento en un rectángulo del mismo tamaño. Puede estar en otra posición, pero va a estar en el mismo tamaño. Esto también habla de o genera, digamos, la idea de congruencia. Nosotros en geometría métrica, utilizamos la palabra congruentes para mencionar dos figuras que se corresponden en un movimiento. ¿Qué pasa? Las figuras congruentes no son iguales en realidad, ¿sí? Sino que tienen la misma medida. Entonces vamos a decir que dos figuras son congruentes cuando se corresponden en un movimiento. Y a consecuencia de esto van a tener la misma medida, pero probablemente no sean iguales. Una figura en realidad es igual a sí misma,
¿Está bien? Pero no es igual a otra que no se superpone con ella, ¿sí? Sino que son congruentes. Muy bien. Como cuarto axioma tenemos que el conjunto de movimientos del plano tiene estructura de grupo respecto del producto. Cuando hablamos de producto hablamos de la composición de movimientos. Así como las funciones también se componen, los movimientos también se pueden componer. Una composición de movimientos viene a ser aplicar varias veces, ¿sí?, distintos movimientos a la misma figura. Para hablar de la estructura de grupo tendríamos que manejar conceptos de álgebra un poco más avanzada. Yo ahora les voy a mostrar la definición de grupo, pero les sugiero que vean el video correspondiente a la explicación de estructura de grupo. Es muy sencillo, no es tan sencillo trabajar con la teoría de grupos, pero sí es sencillo entender a qué se llama la estructura de grupo, ¿sí? Vamos a, primero, antes de pasar al quinto axioma, que es el último que define los movimientos, vamos a hablar un poquito de esto de qué quiere decir que sea estructura de grupo, porque probablemente aparezca en algún ejercicio. Bueno, un grupo es una estructura algebraica, como bien dice acá, ¿sí? Una estructura algebraica es como una forma, una caracterización, ¿sí?, compuesta por un conjunto de objetos, números, funciones, etc. En este caso, obviamente, figuras geométricas van a ser los objetos del conjunto, ¿sí?, y una operación, que puede ser la suma, la composición, la potencia, cualquiera, la resta. Depende de, obviamente, qué objetos tenemos, va a ser la operación, ¿no es cierto? Nosotros no conocemos suma de movimientos, por lo tanto suma no va a ser en este caso. En este caso vamos a trabajar con la composición. Pero lo menciono así porque hay muchas estructuras algebraicas, hay muchas estructuras de grupo, entre ellas obviamente la de movimientos. Bueno, y para que sea un grupo tiene que reunir ciertas propiedades que lo definen, ¿sí? Generalmente se indica entre paréntesis el conjunto y la operación. Entonces, si indicamos de manera genérica un conjunto A con una operación estrella cualquiera, una operación sea cual fuere, suma, producto, composición, lo que sea, tienen que ocurrir 4 cosas para que este conjunto con esta operación sean un grupo. Las 4 cosas que tienen que ocurrir son las siguientes. La operación estrella tiene que ser una ley de composición interna en A. ¿Qué quiere decir una ley de composición interna en A? Esto igualmente está explicado en el video de grupos. Quiere decir que si yo tomo 2 elementos de A y los opero, tiene que caer el resultado en A. Por ejemplo, los naturales con la suma son una ley de composición interna, porque si yo sumo 2 naturales voy a obtener siempre un natural. Pero los naturales con la resta no es una ley de composición interna, porque si yo resto 2 naturales, no siempre voy a obtener un natural. Si yo resto, por ejemplo, 1 menos 5, no voy a obtener un número natural. Por eso decimos entonces en ese caso que la resta no es ley de composición interna en los naturales y la suma sí. La otra característica que tiene que ocurrir es que la operación estrella tiene que ser asociativa. Esto quiere decir que da lo mismo el orden en el que yo opere, no el orden, no la conmutación, sino el orden en el que yo opere, siempre y cuando tenga el mismo orden en cuanto a las operaciones. Es decir, por ejemplo, en el miembro de la izquierda lo que hice yo primero es A estrella B. Y en el miembro de la derecha lo que hice yo primero es B estrella C. ¿Sí? Es decir, hice A estrella el resultado este. En cambio acá hice este resultado estrella C. La operación es asociativa cuando esto se cumple. Ojo que esto no se cumple en todos lados, ¿no? Por ejemplo, pueden probar con la resta. La resta de naturales no es, la resta de enteros, por ejemplo, no es asociativa. Es decir, no da lo mismo hacer 2 menos 3 entre paréntesis y después menos 8 que 2 menos y entre paréntesis 3 menos 8. La suma, por ejemplo, sí es asociativa. Bueno, además tiene que existir un elemento neutro en A para la operación estrella, ¿sí? Es decir, un elemento X tal que A operado con X y X operado con A de A. O sea, un elemento que no cause ningún efecto en la operación, en el otro elemento. Por ejemplo, el 0 es neutro para la suma, ¿sí? Si yo hago 8 más 0 me va a dar 8, ¿sí? Menos 7 más 0 me va a dar menos 7 y así. Y además de existir un elemento neutro, cada elemento del conjunto A tiene que tener un elemento simétrico A', acá lo llamé de esta manera, A',
¿Y qué quiere decir un elemento simétrico? Tiene que ser un elemento que verifique que A operado con A' y A' operado con A dan el neutro, ¿sí? Por ejemplo, en la suma, ¿sí?, los elementos simétricos son los que llamamos opuestos. 7, si yo le sumo menos 7, me da 0, que es el neutro, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás. Bueno, esto es simplemente una idea, digamos, como para que tengamos de ejemplo y para que cuando hablemos del cuarto axioma de movimiento, sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de grupos. Si bien no es el objetivo de este curso hablar sobre una teoría muy exhaustiva de grupos, sí van a aparecer seguramente, o sí ya suelen aparecer, ejercicios de este tipo en donde uno tendría que analizar si cierta parte del conjunto de movimientos tiene estructura de grupo. Nosotros sabemos que el conjunto de todos los movimientos tiene estructura de grupo, ¿sí? Pero probablemente una parte no es necesario que así sea. Muy bien. Y finalmente tenemos el quinto axioma y el último, ¿sí?, que de alguna manera nos define los movimientos, que dice que existe un movimiento y solo uno, de esta unicidad, ¿sí?, esta biunicidad estaría de alguna manera definiendo cómo vamos a hacer para definir, valga la redundancia, un movimiento, ¿sí? Entonces me dice, existe un movimiento y solo uno que transforma una semirrecta dada en otra y un semiplano limitado por la primera en un determinado semiplano limitado por la segunda. ¿Qué quiere decir este axioma? Este axioma me está diciendo que para definir un movimiento me va a alcanzar decir qué pasa con una semirrecta y un semiplano determinado por ella, ¿sí? Es decir, que cada movimiento lo vamos a definir de esa manera. ¿Qué le pasa a una semirrecta y a un semiplano determinado por ella? Hace que después yo con esa reglita sola pueda aplicar ese mismo movimiento a diferentes figuras, a un triángulo, a un cuadrado, a una poligonal, ¿sí?, a lo que fuere. Este axioma también hace que tenga sentido definir un sentido en el plano, más bien distinguir entre dos tipos de movimientos, los movimientos directos y los movimientos inversos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En este ejemplo se muestra una semirrecta AB y un semiplano determinado por esta semirrecta AB, que si nosotros nos imaginamos que estamos caminando desde A hasta B, ese semiplano nos queda del lado izquierdo, de la mano izquierda. Ustedes imagínense que van caminando desde A hasta B y el semiplano que se eligió quedó determinado de la mano izquierda. Ahora, esto se transformó mediante un movimiento en esta otra figura de acá. Esta figura de acá es la correspondiente semirrecta AB se transformó en A'B'. Y el semiplano este se transformó en este semiplano. Ahora, ¿se conserva el sentido o no se conserva? Para eso lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento que hicimos acá. En vez de caminar desde A hacia B, vamos a imaginar que caminamos desde A' hasta B'. Si caminamos desde A' hasta B', ¿dónde nos queda el semiplano pintado? También nos queda de mano izquierda, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que pasó acá fue que se conservó el sentido, por eso decimos que es un movimiento directo. En cambio, observemos lo que ocurre en esta figura que estamos mostrando aquí. Nuevamente, tenemos una semirrecta AB y un determinado semiplano elegido, y mediante un movimiento esto se transformó en A'B, perdón, en A'B', ¿sí?, esta semirrecta, y el semiplano este se transformó en este semiplano. ¿Qué ocurre en este caso? Si nosotros nos imaginamos que caminamos desde A hasta B, el semiplano elegido queda de mano izquierda. Ahora miremos qué pasa si caminamos desde A' hasta B', o sea, en el mismo sentido. El semiplano elegido quedó de mano derecha. Es decir, que si caminamos de A a B, tenemos el semiplano de mano izquierda y ese semiplano se transformó en otro, tal que si caminamos de A' a B' nos quedó de mano derecha, quiere decir que se cambió el sentido, porque es un movimiento inverso. En este caso, entonces el movimiento que está dado acá es un movimiento inverso.
Muy bien. Bueno, de esta manera entonces, con estos 5 axiomas, es que vamos a definir a los movimientos, a estas transformaciones geométricas del plano en sí mismo, o sea, del plano en el plano, ¿sí? Para, de alguna manera, estudiar qué ocurre con las figuras cuando les aplicamos estos diferentes movimientos. Algo muy importante, varias cosas hay importantes acá, pero de destacar es el axioma 3, que nos va a permitir de alguna manera ir, definiendo figuras congruentes, o sea, figuras que mantienen las relaciones de incidencia, ordenación y el tamaño a través de estos distintos movimientos. Muy bien. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a empezar a definir el primero de los movimientos que tenemos con estas reglitas, ¿sí? Y vamos a comenzar a mostrar algunos ejercicios. Nos vemos.